Estamos viviendo tiempos nacionalistas, de rechazo al extraño, de rechazo al inmigrante. Lo vemos en los países de Europa, pero también en los Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump. Ahora bien, hay quien piensa que realmente abrir las fronteras a los inmigrantes puede ser beneficioso para una sociedad. Hoy se encuentra con nosotros Daniel Löwe. Él es doctor en filosofía de la Eberhard Karls Universität de Tübingen, de Tubingia, y licenciado en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado muchos artículos en revistas internacionales. Fue finalista del 14º concurso de ensayo Caminos de la Libertad de Grupo Salinas con el trabajo Cuando la libertad importa, inmigrantes y movilidad libre. Daniel Löwe, creo que lo estoy tratando de pronunciar lo mejor que puedo en alemán. Cuéntanos, estamos viviendo un tiempo en el cual las reacciones, incluso de violencia en contra de los inmigrantes, se vuelven cada vez más comunes. Gobiernos en Europa, gobiernos en Estados Unidos que adquieren una tonalidad anti-inmigrante. ¿Por qué estamos viendo este fenómeno en primer lugar? Bueno, son muchas las causas, pero sin duda es una respuesta a lo que se pensó alguna vez que iban a ser los rendimientos positivos de la globalización, no solamente un mundo abierto de mercados y servicios, sino que también un mundo abierto a las personas. Eso no se dio. Se produjo exactamente lo contrario. La apertura de las fronteras produjo un cierre, por decirlo de algún modo, cultural, nacionalista, una vuelta hacia adentro. Es que la gente siempre le ha tenido desconfianza al extraño, ¿no? Eso es un fenómeno que hemos visto desde tiempos inmemoriales. Sin duda, siempre ha tenido miedo al extraño. O sea, nosotros evolutivamente estamos diseñados para no interactuar con comunidades que vayan más allá de 200 personas. Digamos, ahora estamos viendo en estados nacionales algo más avanzado y tenemos posibilidad de tener y podemos podemos tener una posición positiva al respecto en el futuro. Pero ciertamente siempre se ha tenido miedo al extraño. Lo que lo hace particularmente complicado hoy en día no es solamente la magnitud, la cantidad, la urgencia del fenómeno, ¿no? Migración ha habido siempre, es parte de la historia de la humanidad. Lo que lo hace complicado son los mecanismos institucionales por los que están optando los estados para controlar el flujo migratorio. Lo que se está produciendo es una securitización, una militarización de la frontera. Se exportan las fronteras, la Unión Europea lo hace, exporta las fronteras al norte de África. Estados Unidos también lo hace con México. Se militarizan las fronteras, se crean campos de internamiento de inmigrantes por tiempo ilimitado, que muchas veces ni siquiera están bajo el dominio de un Estado, sino que de agencias privadas. Esto produce, sin duda alguna, situaciones dramáticas entre los extranjeros. Más de 5.000 personas mueren cada año tratando de cruzar fronteras. Y además, más allá del dramatismo, y ese es el punto de mi ensayo, expresa lo que es una violación flagrante de una libertad individual. La libertad de entrar en relaciones de comunicación con otras personas independientemente del país de residencia. Cuando la libertad importa, eso es lo que nos dices. ¿Por qué importa la libertad en materia migratoria? Argumentar a favor del valor de la libertad es posiblemente uno de esos argumentos últimos que tenemos que dar, ¿no? Nosotros partimos del supuesto de que la libertad es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, pueden haber respuestas diferentes. Todo el mundo le aplaude a la libertad hasta el momento de aplicar ya políticas que impliquen libertad, ¿no es así? Ya, claro, claro. Yo pienso que hay buenos argumentos a favor de la importancia de la libertad. Hay gente que piensa que hay un derecho natural a la libertad. Yo pienso que es con Kant, que es el derecho original que le pertenece a cada cual. Y posiblemente es la negación de la libertad, es cuando negamos la libertad, cuando notamos cuán importante es la libertad. La libertad es lo que permite que nos elevemos por el orden de la naturaleza, que está sujeta a la causalidad, y que tengamos vidas autónomas, controladas por nosotros mismos. La libertad es lo que permite que, por lo tanto, podamos decidir de acuerdo a ciertos criterios y normativas morales. La libertad es lo que permite, en definitiva, que seamos personas morales. Si renunciamos a la libertad, renunciamos a todo aquello que hace de alguna manera nuestra vida valiosa. ¿Cómo aplicamos la libertad al problema migratorio? ¿Cómo evitamos conflictos si abrimos las fronteras? Si partimos de la primacía de la libertad, si partimos de la importancia de la libertad, y ese es el punto de mi ensayo, tenemos que preguntarnos acerca de la legitimidad de la coacción estatal para cerrar fronteras. Es decir, la legitimidad de los estados para
controlar el flujo O migratorio. sea, ¿no tiene derecho un Estado a cerrar sus fronteras a los inmigrantes? Lo que trata Interesante. Sí, mi punto es que no, que efectivamente no lo tiene. A pesar de que nos han dicho todos los gobiernos que, por supuesto, ellos tienen derecho a controlar sus fronteras. El punto es cuando empezamos a argumentar, cuando empezamos a examinar cuáles son los argumentos en base a los cuales lo dicen y lo confrontamos con una perspectiva liberal. Es interesante porque mi punto es que desde una perspectiva liberal tenemos muchas razones para abrir las fronteras. El cierre unilateral de un Estado de las fronteras, la coacción que ejerce sobre los inmigrantes, y no solo sobre los inmigrantes, sino que sobre los nacionales que quieren entrar en relaciones de comunicación con los inmigrantes, es una coacción ilegítima. Si es ilegítima, hay que justificarla. ¿Y cómo la justificamos? Y ahí aparecen también argumentos liberales o autodenominados liberales para justificar el cierre de la frontera. En mi juicio son todos argumentos menos fuertes de lo que parecen. Y en mi ensayo discuto algunos de ellos para que la primacía de la libertad, digamos, no se vea comprometida por ello. Curiosamente, países como Estados Unidos y Canadá tuvieron crecimientos espectaculares en lo económico cuando tuvieron fronteras abiertas a la migración en el siglo XIX, principios del siglo XX. Hoy quieren cerrar las fronteras. Cuéntanos. Bueno, es interesante recordarlo en momentos en los que los estados tienden a cerrar sus fronteras, que nuestro mundo no siempre fue así. Hasta hace muy poco las fronteras, si no eran abiertas, eran mucho más porosas, porque los estados o no tenían el interés o no tenían la capacidad de controlarlas. Hasta comienzos del siglo XX había muchos lugares del mundo que en el fondo eran lugares que podías alcanzar sin un pasaporte. No nos olvidemos que el detective de La Vuelta al Mundo en 80 días de Jules Verne, de Julio Verne, afirma, los pasaportes están ahí para molestar a la gente decente. Así es, pero cualquiera puede en realidad meterse a cualquier país. Bueno, en algún momento en un libro de Lobsang Rampa dice lo mismo. Siempre he tenido problemas para entrar a países cuando trato de entrar legal. Ilegalmente nunca he tenido problemas. Y si pensamos en el grueso de los inmigrantes, ¿qué es lo que son? Los gruesos de los inmigrantes es gente que va en busca de una vida mejor. Gente que va en busca de una vida mejor es gente que está dispuesta a asumir grandes riesgos y grandes costos para conseguirlo. Por lo tanto, económicamente, y eso es relativamente indiscutido, digamos, visto de manera macro, la migración siempre ha sido un aporte positivo para cualquier Estado. ¿Cómo lidias con el miedo que tienen muchas sociedades al extraño? Lo ves en Estados Unidos, a lo mejor unos cuantos mexicanos eran muy aceptados, pero cuando son millones ya hay un temor de que tu propia cultura pueda quedar pues, avasallada por la cultura del inmigrante. ¿Cómo lidias con ese tipo de problemas culturales? Ciertamente, flujos migratorios grandes producen este tipo de reacciones, y esos son argumentos para controlar los flujos migratorios. Pero démonos cuenta que no son argumentos que apelen a la legitimidad estatal de coaccionar a los inmigrantes y a los nacionales que quieren entrar en relaciones con los inmigrantes, sino que son argumentos que apelan justamente a los principios liberales que se ven amenazados con estas reacciones que se producen. Ciertamente no es muy agradable decir a cada cual de acuerdo a su poder de amenaza, pero son argumentos que una teoría política realista tiene que considerar. Pero a nivel de principios, si somos liberales, a mi juicio el asunto está clarísimo. Ninguno de los argumentos a los que apelan los estados, incluso autodenominados liberales, incluso argumentos autodenominados liberales, son suficientemente fuertes. ¿Cuál es tu propuesta, la movilidad libre? Mi propuesta es la movilidad libre. Cuéntanos de tu propuesta. Imagínense que nuestro mundo fuese un mundo como el actual. Me refiero a un mundo dividido por estados nacionales. Los estados no desaparecerían. Habría control migratorio. Sin embargo, cuando una persona desea ingresar a otro país para vivir en él, ningún guardia fronterizo lo retendría. Si cumple con ciertos requerimientos, podría ingresar, adquirir algunos derechos básicos, entre ellos un derecho de trabajo y las garantías asociadas y de permanencia. Imagina que no haya fronteras, como decía John Lennon. Imagínate un mundo sin fronteras. Entendido de esta manera cualificada, creo que es una aspiración que no desaparecen las fronteras, pero sí ya no pone restricciones al inmigrante. Sí. No corres el riesgo de que, no sé, un país, por ejemplo, como Colombia, que es funcional, que está junto a un país disfuncional como Venezuela, pues se vea inundado de inmigrantes que van a generar distorsiones económicas.
Ciertamente, pero poner fronteras abiertas no es lo mismo que proponer el no control de las fronteras. Hay argumentos Eso es. secundarios para controlar esos flujos. Hay liberales que dicen, sí, estamos bien, está bien, hay que abrir las fronteras, pero cuando todos lo abran. Cuando todos los países del mundo abran la frontera, entonces va a haber que abrir la frontera. Yo no pienso que esa sea una buena opción. Pienso que la opción, las estrategias unilaterales de abrir las fronteras son ventajosas incluso para los países. Económicamente tremendamente ventajoso, aunque no es un tema que trato en mi ensayo. Mi ensayo no es de economías, mi ensayo es sobre las libertades Sobre individuales. principios, sí, es Sí. un ensayo deontológico. Así es, de los así lo presento. principios, sí. ¿Es posible entonces no eliminar las fronteras, sino tener este sistema con movilidad libre? Yo creo que sí, yo pienso que sí, yo pienso que es un sistema no solamente ventajoso, sino que uno que responde a los principios que cualquier liberal debería sostener y por lo tanto, y ese es un punto de mi ensayo, que también es un plaidoyer, es un llamado a los liberales o a aquellos que se consideran liberales o a aquellos que tienen simpatía por principios liberales a avanzar en dirección a la movilidad libre. Pero ¿cuánta gente hay que dice que simpatiza con los principios liberales y todas las políticas que propone son conservadoras, restrictivas o intervencionistas? Bueno, muchísimas. Y si lo miramos desde la perspectiva de la migración, me atrevería a decir la gran mayoría de los autodenominados liberales también niegan una libertad tan fundamental como la de entrar en relaciones de comunicación con otros ciudadanos del mundo, independientemente del país de residencia. ¿Hay algún país que tenga un sistema migratorio más liberal que tú consideres que es ejemplo de lo que deberíamos empezar a tratar de hacer? No, no hay países que no controlen la frontera. De hecho, el derecho internacional es bastante claro, ¿no? Reconocemos el derecho humano a emigrar, es decir, a abandonar el país de residencia, pero no se reconoce el derecho correlativo a inmigrar, ingresar a un país. Por lo tanto, tampoco se reconoce el deber de ningún país a tener que aceptar el ingreso de un inmigrante, con la excepción de la Convención de Refugiados de Ginebra, que en la práctica tampoco se respeta como debiese serlo. Muchas veces se viola el espíritu, incluso la letra. Pero esa es la pregunta del statu quo, ¿cómo son las cosas? Que las cosas sean de una determinada manera no es un argumento para decir que tienen que ser así. Yo pienso que es justamente un argumento es una razón que las cosas sean de una determinada manera para confrontarlas con los principios y ver hacia dónde deberíamos ir y qué es lo que los que tenemos simpatía por los principios liberales debiésemos defender. ¿No te han dicho tus amigos liberales que esto es utópico? Sí. Pero pienso que hay que quitarle el miedo, hay que perder el miedo a la palabra utopía, entendiéndola con cualificaciones importantes, es decir, como una macroutopía, una utopía delgada, una utopía que se caracteriza por libertades fundamentales y que da lugar ciertamente a las utopías densas, que son las utopías individuales, lo que los individuos quieren hacer con su vida. Ahora bien, yo en el ensayo también recurro a un concepto que John Rawls utiliza en otro contexto y con otra intención, que es el de utopía realista. Es decir, es utópico porque amplía nuestras posibilidades prácticas de pensar el sistema sociopolítico del mundo, pero es realista en el sentido de que esa ampliación se ajusta a nuestras capacidades o a nuestros recursos psicológicos. Entonces es posible hacerlo. Daniel Loewe, doctor en filosofía, autor de el ensayo Cuando la libertad importa, inmigrantes y movilidad libre, finalista del concurso de ensayo Caminos de la Libertad de Grupo Salinas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.